En este video se estudiarán las proporciones aritméticas y geométricas. Una proporción aritmética puede representarse de la siguiente manera. 10 menos 7 es igual a 5 menos 2. Podemos observar que 10 menos 7 es una razón, es decir, una resta donde el antecedente es 10 y el consecuente es 7. 5 menos 2 es otra razón, donde el antecedente es 5 y el consecuente es 2. En una proporción aritmética se tiene la igualdad de dos razones aritméticas. En una proporción aritmética se igualan, podemos ver aquí el signo de igualdad, se igualan dos razones aritméticas. En una proporción aritmética, los extremos son aquellos que se encuentran en los extremos de la proporción. 10, que está en el extremo izquierdo, y 2, que está en el extremo derecho. A dichos números se les llama extremos. Los medios son los números que se encuentran al medio de la proporción aritmética. 7 y 5. 7 y 5 son los medios de esta proporción aritmética. Para comprobar que efectivamente esta es una proporción aritmética, se realiza la resta. 10 menos 7, 3, y 5 menos 2, 3. Si la resta de la izquierda es igual a la resta de la derecha, entonces se dice que efectivamente se trata de una proporción aritmética. Si las restas fueran diferentes, entonces esta igualdad no sería una proporción aritmética. Se dijo que existen proporciones aritméticas y también proporciones geométricas. En el caso de las proporciones geométricas se igualan dos fracciones. ¿Cuáles son los extremos y los medios en una proporción geométrica? Los extremos son el numerador del primer miembro y el denominador del segundo miembro. 2 y 15 vendrían a ser los extremos de esta proporción geométrica. Los medios de la proporción geométrica son el denominador del primer miembro y el numerador del segundo miembro. 5 y 6 vienen a ser los medios de esta proporción geométrica. Para comprobar que efectivamente esta igualdad es una proporción geométrica, se multiplican los extremos, 2 por 15, 30, y se multiplican los medios, 5 por 6, 30. Si el resultado de ambos productos es el mismo, entonces la proporción es una proporción geométrica. Si los resultados no fueran iguales, no sería una proporción geométrica. Bien, chicos, ahora estaremos entrando al tema de la proporción aritmética. Pero, ¿qué es proporción? Proporción es simplemente igualdad, ¿no?, de dos razones del mismo tipo. En este caso, como estamos tratando la proporción aritmética, será la igualdad de dos razones, pero razones aritméticas. Bien, dentro de la proporción aritmética tenemos dos clases.
una que es la llamada discreta y la otra llamada continua. ¿Cuándo será la proporción discreta? Discreta será cuando sus términos medios, ¿no? En este caso, sus términos medios sean iguales. A ver, veamos. Miren, en discreta, a ver, si la proporción es aritmética, acuérdate que es la comparación mediante la sustracción, ¿no? Ahí está. Una primera razón es A menos B, y la otra razón, C menos D. Ahí están las dos razones. ¿Sí? Ahí está la igualdad, en el cual vamos a indicar que los términos medios son B y C, y los términos extremos serán A y D. ¿De acuerdo? Bien. En algunos casos también le llamamos del siguiente modo. Al A le llamamos primer término, al B segundo término, al C tercer término y al D cuarto término. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dentro de esta proporción que estamos llamando discreta, como les indico, los términos medios, que son B y C en este caso, van a ser diferentes. ¿Sí? Y a este último término, que es el cuarto término, se le llama la cuarta diferencial. Así lo vas a reconocer, ¿no? A la proporción discreta. Cuando te hablen de cuarta diferencial, de frente, es proporción discreta. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en el caso de la proporción aritmética continua, vamos a indicar lo siguiente. Lo mismo, ¿no? El A será primer término, el B segundo, ¿de acuerdo? Este B sigue siendo el segundo término, ¿no? Y el C sería el tercer término. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Entonces, aquí también, ¿no? En la proporción continua, ¿no? En la proporción aritmética continua, te vas a fijar en algo, en los términos medios. Los términos medios, en este caso, van a ser iguales. Cuando los términos medios sean iguales, se trata de una proporción aritmética continua. Ahí están las dos razones aritméticas, A menos B igual a B menos C, en el cual los términos medios vienen siendo iguales. Es más, a este C se le llama tercera diferencial. Así lo vas a reconocer a la proporción aritmética continua. Tercera diferencial. Diferencial porque viene de diferencia, ¿no? De razón aritmética. Bien, y en este caso, sí, como esos términos medios son iguales, recibe también un nombre especial. A ese B, que le he llamado B al término medio, se le llama media diferencial. Y se puede calcular de una forma rápida del siguiente modo. B simplemente, que es la media diferencial, será la suma de extremos entre 2. Por eso dice media, ¿no? A menos C sobre 2, ¿de acuerdo? Es la semisuma de los términos extremos. Entonces, acuérdate, a estos términos medios, y A y C serían términos extremos en el caso de la continua, y en el caso de la discreta, B y C, términos medios, A y D, términos extremos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, a ver un par de ejemplitos para completar bien la idea. Me indican lo siguiente: determinar la cuarta diferencial de 9, 6 y 5. Bien, bueno, miren lo que me dicen acá. Cuarta diferencial. Ajá, cuarta diferencial. Se trata de una proporción aritmética discreta, ¿no? Entonces la proporción aquí es discreta, ¿de acuerdo? Y si es discreta, entonces rápidamente voy a indicar que los términos medios son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces empezamos. 9, ¿sí? 9, 6 y 5. ¿Quién es la cuarta diferencial? El cuarto término, ¿no? A ese le pongo X. ¿De acuerdo? Me están pidiendo la cuarta diferencial. Muy bien. Aquí rápidamente, ¿cuánto sale X? Bueno, como es una diferencia, es al toque, ¿no? 9 menos 6, 3. 3 pasar hasta el 5 sería el X2, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, para nosotros, nuestra respuesta a la cuarta diferencial sería 2. Bien, en el caso del segundo ejemplo me indican determinar la media diferencial. Media diferencial, eso está en esta parte. ¿Y aquí le corresponde? A una proporción aritmética continua. Muy bien, entonces te sirve para identificar la proporción aritmética continua, ¿no?
y te indica la media diferencial de 11 y 5. ¿Sí? Muy bien, entonces vas a indicar del siguiente modo. La media diferencial, acuérdate que es los términos medios, ¿no? Entonces, aquí le pongo X y será lo mismo que este, ¿de acuerdo? Ya que estos términos medios tienen que ser iguales. Y sería la media de 11 y 5. Aquí será 11 y aquí será 5. ¿De acuerdo? Bien, entonces rápidamente te das cuenta que ese X aquí es igual. De aquí puedes despejar el valor de X o calcularlo de este modo rápidamente, ¿no? Semisuma de extremos. Términos extremos, 11 y 5. 11 más 5 sobre 2, ¿no? ¿Y eso cuánto nos sale? 8. ¿De acuerdo? 8. Muy bien, y ese para nosotros será nuestra media diferencial. Entonces no te olvides, aquí hay algo muy importante. Si quieres identificar la proporción aritmética discreta, te van a hablar de la cuarta diferencial. Y en el caso de la proporción aritmética continua, te hablarán de la tercera diferencial o de la media diferencial. A ver, alumnos, veamos lo que nos indica la proporción geométrica. ¿Qué es la proporción geométrica? Bien, recordando que una proporción es la igualdad de dos razones de la misma especie o del mismo tipo, ¿no? En este caso, si se trata de una proporción geométrica, será la igualdad de dos razones geométricas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí queremos reconocer los términos. Si tenemos la igualdad de dos razones geométricas, vamos a indicar, acuérdate que la razón geométrica es aquella razón, ¿no? Aquella razón, ¿no? Cuyos términos se van a comparar por división. En este caso, los términos son A y B, ¿no? Se dividen y el otro par de términos C y D. También dividiendo serían razones geométricas cada uno. Y al igualarlos, estamos en un caso de una proporción geométrica. Obviamente cada uno de ellos es una razón geométrica, ¿no? Y lo puede igualar a una constante, ¿de acuerdo? En el cual esa constante va a ser la razón de esa proporción geométrica. Obviamente esa razón también puede ser C sobre D y A sobre B, ya que son términos iguales, ¿no? Muy bien. Bueno, al A se le llama, al A y al C, ¿no? Son los antecedentes y el B y el D consecuentes. Además, el A es el primer término, el B segundo término, el C tercer término y el D el cuarto término. Además, al A y al D, como están en los extremos, se le llaman términos extremos. Y al B y al C, ¿no? Que ocupan el lugar central, se le llaman términos medios. ¿De acuerdo? Muy bien. En una proporción geométrica tenemos dos clases, la discreta y la continua. ¿Cuándo será la proporción geométrica discreta? Cuando los términos medios, en este caso son B y C, ¿de acuerdo?, sean diferentes. Si los términos medios son diferentes, estamos en el caso de la proporción geométrica discreta, ¿de acuerdo? Muy bien, en el cual a este cuarto término se lo reconocerá como cuarta proporcional. ¿Sí? Esa es la manera de cómo reconocer a una proporción geométrica discreta. Por el nombre, generalmente lo conocemos, ¿no? Bien, y cuando estamos en el caso de la proporción geométrica continua, vamos a indicar que los términos medios son iguales. ¿Quiénes son los medios? B y C, ¿no? O sea, en otras palabras, B, que es término medio, con C, deben ser iguales. Y si estamos en ese caso de los términos medios iguales, vamos a indicar ahí, ¿no? El A, ¿no?, es el primer término, el B, segundo término, el C sería el tercer término, pero como son iguales, también le coloco B. Y el cuarto término sería SD mismo, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, aquí hay algo bien interesante. Este B, ¿no?, que ocupa el lugar central, ¿no?, es la media proporcional. Se llama media proporcional, ¿no? Y además, su forma de calcularla es de una forma rápida del siguiente modo. Ese B simplemente será el producto de extremos sacada la raíz. O simplemente raíz cuadrada
del producto de extremos. A por D. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Además, a este D, que vendría a ser en este caso ya el tercer término, ¿no? Porque es primero, segundo, pero como son iguales, seguiría siendo el segundo, el tercero será la tercera proporcional, ¿no? El tercer término diferente. La tercera proporcional. Muy bien. Entonces, siendo así, ya podemos ver cómo reconocemos si se trata de continua, tercera proporcional o media proporcional. Y si es discreta, cuarta proporcional. Muy bien, a ver, veamos el siguiente ejemplo. Determinar la cuarta proporcional de 12, 10 y 6. ¿Quién es la cuarta proporcional? Ah, es el D, ¿no? Muy bien. Entonces, esto sería mi cuarta proporcional. Le pongo X, ¿de acuerdo? Bien. Además, como es cuarta proporcional, el nombre me está indicando que es una proporción geométrica discreta. Entonces, coloco el caso, ¿no? Proporción geométrica discreta. Muy bien, y si es discreta, entonces los términos medios diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien, me piden la cuarta proporcional de 12, 10 y 6. Ahí está, 12, 10 y 6. Al toque nada más, ¿no? Claro, primer término, segundo, tercero, cuarto término. Bien, de aquí despejando el valor de X directamente, ¿cuánto me saldría? Este X está dividiendo, pasa a multiplicar, y el 12 que esté multiplicando pasa a dividir, ¿no? O sea, 12 aquí. Bien, este 10 pasa a multiplicar al 6, sería 6 por 10. 60 entre 12 me saldría 5, ¿no? Ese sería el valor de nuestra cuarta proporcional. Bien. El siguiente ejemplo me indica determinar la media proporcional de 20 y 5. Si se trata de media proporcional, estamos en este caso de la proporción geométrica continua. ¿De acuerdo? Ahí está, proporción geométrica continua. Y si es continua, ya puedo indicar rápidamente quién es el término medio, ¿no? Son términos medios iguales. Y como me piden justamente esa media proporcional, términos medios iguales, entonces le llamo X, también sería esto X, ya que deben ser los términos medios iguales. Y serían los términos 20 y 5, ¿no? 20 por aquí, 5 en esta parte. Listo. Y como me piden justamente ese valor de la media proporcional, X sería, ¿no? Como en este caso, raíz cuadrada del producto de extremos. Extremos sería 20 por 5. 20 por 5. Bien, X me está refiriendo cuánto. Es 100, raíz cuadrada, 10. Ahí está. Ese sería el valor de esa media proporcional. Entonces, a ver, repasando. Si se trata de una proporción geométrica discreta, nos hablarán de la cuarta proporcional, ¿no? En el cual los términos medios son diferentes. Y si se trata de una proporción geométrica continua, nos hablarán o bien de la tercera proporcional o de la media proporcional, en el cual los términos medios van a ser iguales. Bien, por lo general lo que más se usa en los problemas y lo que aplica con mayor cantidad es los casos de proporción geométrica. Así es que este es un tema muy importante.